Colombianos, el presidente Gustavo Petro se refirió a los audios y a la información que se reveló en las últimas horas sobre Álvaro Leiva y un presunto golpe que este señor estaría organizando contra el presidente para sacarlo del gobierno y tumbar al gobierno y desestabilizar al país, presuntamente, donde se habría cometido, si esto se llevaba a cabo, varios delitos y no sabemos hasta dónde llegaron y obviamente eso lo debe investigar la justicia colombiana, la Fiscalía General de la Nación, que ahí también apareció Álvaro Uribe Vélez hablando sobre esta situación y manifestándose sobre Miguel Uribe Turbay y la mención que se hace sobre Miguel Uribe en todo este entramado y la mención que se hace sobre Vicky Dávila. También Uribe la defendió y me ha llamado mucho la atención la reacción del periodismo colombiano que busca tapar una realidad detrás de todo esto, asegurando que se trata prácticamente de un autogolpe, que el mismo gobierno busca darse un golpe, que el mismo Petro busca sacarse él mismo de la presidencia, ocultando muchas verdades. Pero empecemos con lo que le dijo el presidente a Álvaro Leiva. He decidido responder cartas y unos hechos que aquí muestra el periodista español Quesada en el diario El País. Durante meses he sido víctima de la injuria del señor Leiva, que además Leiva también podía denunciarse por injuria y calumnia, y quise simplemente responder a lo que consideraba un acto de venganza bárbaro, canalla, de alguien que simplemente había ayudado de corazón. Con el correr del tiempo no quise aceptar pasos oscuros en la Cancillería, como el caso de Tomás Angrej, por lo cual lo sancionó la Procuraduría. Tampoco quise que su hijo ocupase la Cancillería o una embajada, como si la democracia fuera hereditaria. El nombramiento de Laura Sarabia y Benedetti lo llenó de odio. Debo decir que jamás, hasta hace poco, me enteré de esa petición que hizo a Benedetti y era dirigida a mí. El caso Leiva me hace pensar que la conducta de lo que llamo oligarquía, a la que indudablemente pertenece Leiva, es la doble moral. Piensa el Estado como hereditario, con derecho a negocios con el erario, es incapaz de establecer relaciones basadas en el respeto a la otra persona y a los argumentos. Es una ingenuidad pensar que lo haría. Acá Petro acepta que, digamos, pecó por ingenuo en medio de esta situación con Álvaro Leiva. Lo que pasa es que Petro ha tratado de desarrollar el acuerdo nacional. Ha llamado a diferentes personas que consideraba podían de alguna u otra manera aportar, pero como siempre lo hemos dicho, con la oligarquía y con la derecha no se puede hacer nada. Esa gente es traicionera, bandida, corrupta, y si ya toca luchar para evitar que dentro de las mismas filas de la izquierda aparezcan Olmedos López, imagínense luchar en un país al lado de esa misma extrema derecha o ese conservadurismo que se ha encargado de destruir este país, pues es mucho más complicado. Pero siempre he entendido esa posición del presidente de tratar de gobernar con todos y para todos y buscar esos acuerdos para poder hacer algo, porque si no ya lo hubiesen bloqueado, tumbado y hasta matado. Si no trataba de hacer medianamente acuerdos, creo yo. Desde hace 2 siglos, la traición, el asesinato, la mentira son sus normas. El acuerdo nacional se vuelve fantasmagoría, y discurso. Traicionan, aunque siempre hay que insistir en el acuerdo y la paz. Petro, como siempre, buscando eso, la paz, salvar vidas, los acuerdos, sacar adelante reformas, transformar el país. Colombia es bella, pero también hay mucha oscuridad en su historia. Esconden presidentes que han sido indígenas o negros, han asesinado todo lo que les contradiga el poder, han embrutecido, acabando la educación pública a enormes sectores de la población a la que empobrecen con sus negocios. Pero paso a lo concreto, otro día haremos sociología de la oligarquía. Le di el puesto de canciller a Leiva porque pensé sin ningún cálculo político que se lo merecía al final de su vida. Pensé engañado que tenía una genuina vocación de paz. Navarro a nombre del M-19 lo hizo constituyente en 1990. Allí hicimos una lista cerrada que resultó mayoritaria por voluntad libre del electorado después de dejar las armas. Hacía unos meses atrás éramos caminantes armados en las montañas y habían asesinado cuando dejamos las armas al comandante del movimiento Carlos Pizarro. Leiva en realidad no ayudó al proceso de paz del M-19, pero se comprometió durante décadas al proceso con las FARC. Pensé que había sido perseguido por ello. Hoy, conociéndolo personalmente, creo que también buscaba otras cosas con la paz menos santas.
Estoy convencido que el proceso de licitación de los pasaportes en la Cancillería estaba impregnado de corrupción desde sus inicios. El Consejo de Ministros, en Consejo de Ministros le di la orden de no continuarlo porque el pliego de condiciones ya determinaba al ganador. Era un pliego de condiciones sastre, hechos esas condiciones o hechas para que Thomas Angrex se quedara con el tema de los pasaportes. Algo que ya habían manejado durante mucho tiempo y que el presidente no quería que continuaran esa senda. Lo dejó avanzar demasiado el contrato, contrario a mi indicación, y cuando lo suspendió cometió irregularidades que le costaron su vida pública, sancionado por la Procuraduría, y por eso sale del gobierno. La prensa habla de la presencia de su hijo en un hotel en el exterior hablando de este tema. Me disgustaba que en mis giras a eventos oficiales internacionales siempre llegara su hijo a las comidas que hacía mi delegación. Eso no lo contó en sus cartas. Pero debió contar la verdad y no sus suposiciones de chisme de corredor. En Santiago de Chile llegó Jorge, su hijo, a la comida que hicimos después de la reunión. Lloré en mi discurso que di en La Moneda. Allí no había ido y se conmemoraba los 50 años del golpe de Allende. Supongo que por eso habla de comportamientos extraños. Asuntos de mi condición, de mi adicción por la libertad. Su hijo no tenía por qué seguirnos en nuestras giras. No estaba bien, parecía un lobista de negocios aprovechando el cargo público de su padre. Eso sí no lo contaba Leiva en sus cartas. No contaba nada de esto que el presidente está acá revelando. Confieso que con ayuda del presidente Boric me escapé y pude ir a Isla Negra, a la casa de Pablo Neruda, cerca de Valparaíso. Me encantó Valparaíso, donde los jóvenes en las librerías me saludaban, y me encantó volver a comprar libros de Neruda y visitar su casa. El poeta del mar, del encanto general de los oprimidos. Trato de escapar, es cierto, a ver los lugares de los libros que leí. Sigue el hilo. Ahí dejó el presidente esta respuesta, pero fue bastante contundente, donde pues básicamente deja claro que Leiva tapaba todo lo que presuntamente hacía su hijo, que Leiva salió del gobierno por culpa de él por no seguir indicaciones y lo sancionan. Que obviamente acá Leiva lo ha injuriado y calumniado en medio de todo esto. Y que el presidente pues tiene comportamientos como de escaparse a ir a comprar libros y a leer a Neruda, e ir a la casa de Neruda, o hacer determinadas cosas en sus viajes que Álvaro Leiva trató de usar sin prueba alguna para decir que consumía sustancias y que Laura Sarabia le daba su dosis diaria. Esas son las narrativas que intentaron vender y que el periodismo de Colombia impulsó, le dio voz, le dio poder a esas cartas y que hoy tratan de tergiversar todo. Ya vamos allá. El ministro de Justicia, Montealegre, respondió a esto diciendo: el golpe de Estado que está fraguando Álvaro Leiva es una afrenta a la democracia. Y ojo, ¿quién es el gran titiritero detrás de la marioneta? Esa es la pregunta que nos hacemos. Porque como le respondió Andrea Petro a Álvaro Leiva, ¿quién le pagó o qué debe Álvaro Leiva para desarrollar todo este presunto golpe de Estado contra el presidente o intentos de golpe de Estado? ¿Quién es el titiritero? ¿Quién dio la orden? ¿Quién es el autor intelectual? ¿Quién estaba detrás de todo? ¿Quién estaba moviendo hilos por intermedio de Álvaro Leiva? No sabemos. Lo mismo son las mismas preguntas que tenemos, por ejemplo, del caso de Miguel Uribe. ¿Quién dio la orden? Autores intelectuales. ¿Quiénes estuvieron detrás? Que de hecho Álvaro Leiva menciona a Miguel Uribe Turbay. Y ahí pues se genera una pregunta y una duda que muchos tenemos y nos hacemos. ¿Álvaro Leiva sabe algo del atentado a Miguel Uribe? ¿Presuntamente estuvo él detrás? ¿Tuvo algún conocimiento buscando todo esto desestabilizar al gobierno? Algunos aseguran que Miguel Uribe tendría algo que ver con un intento de golpe de Estado al gobierno. Eso no tiene prueba alguna por ahora, no hay nada de eso. Lo cierto es que lo único que sabemos es que Miguel Uribe está en la Fundación Santa Fe luchando por su vida. Y que alguien dio la orden. Y que alguien necesitaba dar un golpe a través de él. Eso es lo que sabemos. Ahora bien, que Miguel Uribe apareciera mencionado en esta investigación, donde en uno de los audios Álvaro Leiva dice:
No, este Uribe, Miguel Uribe, ¿qué representa? Hay que meter malos y buenos, pero con representación. Dijo sobre Miguel Uribe. O sea, querían meter a Miguel Uribe en todo este